HDI Seguros y Magallanes, juntos por una vida más simple, presenta Ciudadanos. Adriana Angulo. No hay ninguna decisión distinta más que seguir estas conversaciones. No hay acuerdo respecto a lo que el Ministerio nos propuso. Lento, muy lento. La gente que estaba atrás se quedó adelante, la gente que estaba adelante se quedó atrás. Pedirle a la gente que nos tenga un poco de paciencia. Nosotros tenemos métodos diplomáticos distintos. Si el ministro Muñoz viajara a Bolivia, pierda cuidado que informaríamos a las autoridades bolivianas de esa visita. Bolivia no informó, nos enteramos por los medios de comunicación de la visita del canciller boliviano. Y eso no se hace. Que he sido muy bien recibido por el pueblo chileno. El caso de colusión que hemos conocido estas últimas horas me parece un hecho de la máxima gravedad. Queremos repudiar, lamentar, me faltan adjetivos, ¿no es cierto?, de que hechos como los de ayer realmente nos causan un daño. Es que las instituciones persecutoras de hechos irregulares en Chile funcionan. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile. El debate con que parte la semana después de días, ustedes lo vieron, marcados por el paro del registro civil, también por la visita no oficial del canciller de Bolivia a nuestro país y fundamentalmente por el descubrimiento de este cartel del papel, la colusión de las productoras de papel tisú en Chile. Vamos de inmediato a revisar cuáles son las frases candidatas a ser elegidas como frase de la semana, la más llamativa, la más atractiva, la que más va a quedar cuando recordemos este año 2015 sobre lo que pasó en esta última semana de octubre. Y partimos con el canciller chileno, el ministro de Relaciones Exteriores, refiriéndose a la heterodoxa en términos diplomáticos visita del canciller boliviano David Choquehuanca. Que lo que vemos en esta visita es un intento propagandístico de insinuar que no habría cohesión nacional respecto a la política de Estado que Chile tiene frente a la demanda boliviana. Ahí estaba lo que decía el canciller Heraldo Muñoz. Evidentemente, la colusión del papel se tomó los titulares desde el momento en que fue anunciada esta denuncia por la Fiscalía Nacional Económica. Los focos inmediatamente en Gabriel Ruiz Tagle, ex dueño de PISA, sindicado por la Fiscalía Nacional Económica como uno de los protagonistas de la colusión y, hasta ayer, precandidato a la alcaldía de Providencia, una candidatura que tuvo que bajar. Esto decía en su defensa Gabriel Ruiz Tagle. La verdad es que yo jamás he participado en acto de colusión alguno. Tanto es así que, habiendo colaborado con la Fiscalía, entregado toda la información disponible de mi parte, la Fiscalía determinó no iniciar acción alguna en contra mía. De hecho, la Fiscalía sindica a Ruiz Tagle como uno de los principales responsables del inicio de la colusión. Del otro lado, la papelera, tal vez la empresa más emblemática, más simbólica del empresariado nacional, y el Grupo Mate, el grupo económico también más tradicional de Chile. Eleodoro Mate habló a través de una entrevista en El Mercurio en el día de ayer y este es el párrafo más destacado. Dice lo siguiente Eleodoro Mate, presidente de la CMPC: quiero pedirles perdón no solamente a los empresarios, sino a la opinión pública y en especial a los consumidores y a mis colaboradores por estos hechos repudiables. Solo me queda comprometerme a trabajar porque algo así nunca más vuelva a suceder en la compañía. Frase de Eleodoro Mate en El Mercurio. Son las frases más destacadas de la semana. Pasamos a conversarla y analizar la actualidad junto a nuestros panelistas. Nos acompañan, como siempre, Hernán Larraín, Laura Albornoz, Alberto Mayol y Alejandra Mustakis. Bienvenida también, muchas gracias por participar a todos en el programa. A ver, partamos brevemente justificando cuál es la frase de la semana. Alberto. Eleodoro Mate teniendo que salir a defender algo como esto, diciendo que no tenía información, y generando una serie de réplicas sísmicas a su alrededor, creo que es suficientemente interesante como frase para la semana y da para un poco más incluso. Me sumo. 2 votos para Eleodoro Mate. Creo que evidentemente el caso de la corrupción es el tema de la semana y un daño muy grave a la fe pública, al mundo empresarial, a la economía de mercado y obviamente al Grupo Mate.
Me sumo, un daño para los emprendedores, un daño para todo lo que nos cuesta hacer que crean de repente en la importancia de competir, de hacer empresa. En el fondo los valores, creo que además es tan importante mostrar que uno traspasa los valores a sus gerentes, a su gente, y que en el caso del Leodoro Mate no se traspasaron de año un gerente, si en el fondo hubiera sido el tema. Y estas empresas que se parecen a sus dueños creo que es lo que deberíamos también empezar a hablar. ¿Laura? Esto mismo no vamos a innovar mucho porque me parece que fíjate que hace una semana él estaba recibiendo por los 25 años del CEP a la Presidenta de la República. El Leodoro Mate pide perdón hoy día, pero sabía hace una semana atrás que esto venía, porque fue informado en marzo, sabía que esto había pasado, sabía lo que iba a explotar. Y no sé, hablamos para no hablar de personas, de símbolos de lo que en Chile no debiera ser el emprendimiento, de lo que en Chile no debiese ser la libre competencia. Si es que alguien que avala ese modelo, no necesariamente yo lo creo, pero es todo lo que, porque hemos visto casos repetidos, el señor Mate a través de este modelo de colusión, lo que pasó en los pollos, lo que pasó en la farmacia, lo que pasa en la pesca. Entonces vemos en definitiva un sistema de sectores de la población que se niegan a toda reforma, todo genera inestabilidad, todo genera crisis, esta reforma tributaria genera inseguridad e incerteza, y por otra parte ellos sí están seguros, otra vez coludidos para engañar a los ciudadanos y a los consumidores. Me parece que su frase y su acto, además de reflexión del día de ayer, no viene acompañado de una solución, por lo tanto es poco creíble. Son ustedes, como siempre, los que eligen cuál es la frase más destacada de la semana. Está planteado absolutamente el tema, Alberto. Tal vez una discusión que se ha planteado fuerte en estos días es si estos son casos aislados, son lunares en un sistema que funciona relativamente bien de libre competencia, o si al revés, es una práctica generalizada este tipo de carteles, colusiones, etc. Si uno sigue el proceso de los últimos 5 años, va a ver que a cada aparición de un caso de esto, ¿ya? Caso Farmacia, caso La Polar, el caso Cencosud, y uno sigue con no solo las colusiones, sino que los contratos unilaterales y todas las colusiones, que efectivamente hay varias ya denunciadas y comprobadas, pero hay varias que han sido señaladas, al menos socialmente. Incluso recordemos que aquí mismo en CNN el presidente Lagos dijo que los bancos estaban coludidos en el CAE, y después se esmeró en desdecirse, pero efectivamente está lleno de situaciones de colusiones, que es evidente que no podemos seguir con el discurso, esto es una excepción. Aquí lo que tenemos es una economía de mercado para los pequeños productores, una sociedad de mercado para efectos de la construcción de valores en la sociedad, de la competencia entre las personas, del individualismo enorme, pero a la hora de las grandes empresas no existe esa economía de libre mercado. Aquí hay un sistema de colusiones que incluso llega al absurdo, porque estas dos empresas que tenían un duopolio en la práctica, y en la práctica un duopolio en la práctica está coludido, porque es muy difícil, no van a competir, se observan los precios, contratas a una empresa que siga los precios del otro y más o menos sigues el precio, y sin necesidad de ponerte de acuerdo te coludes. Bueno, ellos consideraron que eso era insuficiente y se pusieron de acuerdo. Yo quiero decir simplemente que si uno ve las estimaciones que hay, la más seria, por ejemplo, de la colusión de los pollos en 10 años, que la hizo Andrés Gómez Lobo, el cálculo, calculó en más de 1.600 millones de dólares las pérdidas patrimoniales de los chilenos, de los consumidores, por los pollos, en 10 años. Si ustedes, que estamos tan desesperados con los portonazos y qué sé yo, calculan la cantidad de pérdidas en 10 años por robos de auto, eso no llega al 40%. Entonces, de verdad, si sumamos esto, más la colusión de las farmacias, más la colusión de los buses, más la colusión ahora del papel, ¿ya? ¿De cuánto estamos hablando? Y de cómo es posible que eso además en Chile no sea delito. Y cómo es posible que las multas sean de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares. O sea, es una suma, y aquí, ojo, y aquí no es solo los mates, y queremos toda la información, queremos saber, desvincularon ejecutivos, dijo, despidió ejecutivos. ¿Se fueron bien o se fueron mal? ¿Se fueron despedidos como corresponde a alguien que defraudó a la sociedad y defraudó a la misma empresa? ¿O se fueron con tremendas indemnizaciones para que mantengan silencio? Todo eso es indispensable hoy día saberlo. A mí lo que me interesa es ver si efectivamente el Estado chileno ha evolucionado en un marco regulatorio que efectivamente... Porque claro, en 2009 se crearon instancias que regulaban el comportamiento de los mercados, que hacían viables las acciones en el Tribunal de la Libre Competencia, pero amparados todavía en una legislación que contiene multas muy bajas, que no contiene
el tipo penal de colusión, que condena, se le quitó entonces el tipo penal. se le quitó el tipo penal, entonces al final tú tratas de fortalecer un Estado para regular el comportamiento de un mercado que, como dice Alberto, se dice de libre mercado, pero de libre mercado tiene poco. Aquí hay oligopolio y concentración absoluta del poder y de los mercados en determinadas familias, que son las poderosas y bajo el cual además lamentablemente bajan un prisma de bajan una serie de valores que parece que son los que priman en la sociedad. Hoy día toda la gente cree que, o la imagen que estamos dando es que no se habla, o no podemos afirmar que los grandes empresarios en Chile sean empresarios, sino sean especuladores, coludidos, personas que era cosa de leer la columna del otro día de la Beatriz Sánchez, que dice: estas personas se pusieron de acuerdo para tirar cuál gángster de la película Narco, los computadores al río, de falsear los datos, de poner otros nombres en Hotmail, Entonces esta es la peor de las prácticas, tal como la vemos en política, en el sector empresarial, tal como lo vemos en la iglesia. Dicho sea de paso, me tocó ver el fin de semana el Bosque Caradima, que ya estaba puesto por ahí, a propósito de la familia Mate. Entonces uno trata de, y vincula todo esto y dice, bueno, estamos con una élite, y lo ha dicho Alberto un montón de veces, repodría, y la pregunta es, ¿quién nos puede defender como el Chapulín Colorado? Y uno dice, claro, el Estado tiene que cumplir su rol, pero cuando hacemos reforma tributaria para tener más dinero, para fortalecer la educación, son estos mismos que hablan en la SENA, en la SOFOFA, que hablan en el propio, fíjate, en el propio CEP. Mate habló de la inestabilidad que generaba él cuando sabía que lo iban a denunciar por colusión. Él tenía información y tuvo la patudez de mencionar que... Entonces yo siento que acá hay un doble estándar y un cinismo. Entonces espero ver de verdad con ansia una distinta clase empresarial y que podamos los políticos con fuerza repudiar este tipo de actuaciones. Ya vi un acompañamiento muy tibio respecto de ello. Ay, me quiero tomar, aprovechando esto, de hablar justamente de eso. Creo que el modelo antiguo está obsoleto y que es el minuto que tomemos esto como una gran oportunidad de pensar que vienen los nuevos empresarios, la transparencia, que lo tomemos como algo positivo que está pasando en la política, está pasando con los empresarios, que vamos a tener que empezar a hacer empresas muy transparentes, muy abiertas, a competir, a crear en Chile, a no ser trader, como lo decías, comparto plenamente que los empresarios, para mi gusto, el tipo que se arriesga, que hace sueños realidad, que cree, que crea, y no que copia modelos, y no que no busca el riesgo, y no que hace pasadas. Eso no es un empresario, eso es un trader, o no sé, tiene quizá otro nombre. Yo creo que tenemos que volver a eso, el emprendimiento todos los días, eso yo lo veo todos los días, la gente con valores, gente que quiere hacer muy bien a la sociedad, gente que le importa demasiado lo que está pasando con su gente, con el entorno, y yo creo que esto es una gran oportunidad para que empecemos ese cambio, para que nos demos cuenta que es hiper necesario, porque no están funcionando las cosas como están. Yo me sumo a lo más macro. Aquí hay un problema con la élite bien estructural y con las formas de hacer las cosas, con una manera de hacer política, con una manera de hacer empresa, y con ciertos roles, incluso por ejemplo en la iglesia, de representar ciertos valores y principios. Tengo la impresión de que hay una élite agotada, una élite en crisis, y eso se ve en particular con el Grupo Mate, que además representaba para cierta tradición del empresariado algo bien simbólico. Luego, creo, a tu pregunta original, al menos nosotros en Horizontal, junto a la Escuela de Gobierno, el año pasado hicimos un seminario, hicimos un estudio sobre la percepción de la economía libre y la empresa, etcétera. Y el 80%, esto hace un año, consideraba que los abusos eran una práctica más bien extendida y no hechos aislados. Y yo creo que la ciudadanía, desde la Polar, los pollos, en fin, la lista todos la conocemos, y súmenle el tema de la política, ¿cierto? Penta, Soki, etcétera. Evidentemente que la distancia no hace más que hacer la cosa más crítica. Tratando de buscar buenas noticias, yo creo que efectivamente este quiebre es una oportunidad generacional, es una oportunidad para tener una discusión bastante de fondo respecto al rol de la empresa, a las formas de hacer empresa, lo propio con la política. Tengo la impresión que en la búsqueda de las buenas noticias, además de la alarma de Laura, hay una alarma de tema político, ¿verdad? Y con esto voy cerrando dos cosas. Es que si hay algo que sí está funcionando es una institucionalidad que permitió a través de la delación compensada de que esto se cayera. Hoy día tienen que haber otros coludidos que tienen que estar muy preocupados y asustados, y esperemos que así sea. Creo que el fiscal nacional ha demostrado tener un rol muy importante, muchos cojones para hacerse cargo y cruzarse con otros poderosos de siempre. Creo que hay que reconocer ese punto. Y creo que los gremios finalmente están dando señales de que el mundo está cambiando, y en vez de tener un rol, digamos, de protección a sus pares y jugar en una lógica de club, han tenido, ¿cierto?, la claridad de salir a castigar con
como corresponde, actos de esta naturaleza. Entonces, espero que signifiquen ciertos vientos de cambio. Alejandro, ¿está cambiando el mundo? ¿Es suficiente? Sí, no, yo creo que el mundo está cambiando, tenemos que tomar esta oportunidad, reinventar la empresa, reinventar cómo estamos haciendo política, sociedad, educación, ojalá, bueno, pero quiero decir, volviendo al tema de la colusión, para el emprendimiento no hay nada peor que la colusión, es lo más grave. Es cuando tú cierras un mercado para todos los posibles emprendedores o para toda la gente que tiene ganas de entrar en una industria, no hay cancha. O sea, no pueden ni siquiera entrar en la cancha, no hay cancha. Y que en el fondo creo que es pésimo y es la peor cosa que puede pasar. Pero también por otro lado decir que no todos los empresarios son malos, que usamos mucho en Chile decir que cuando pasan cosas, que seguramente pasan muchas, son todos, también con los políticos, también con todo, también cambiamos el vocabulario, porque si no es como siempre todos, el todos no es así. Yo creo que es una parte importante, puede ser una parte de la élite y que obviamente han tenido mucho poder históricamente y están muy acostumbrados a tomar decisiones, a ganar entre cuatro, y que hoy día gracias a toda esta nueva era, digamos, esta era de internet o al fin del poder, como diría Moisés Naim en su último libro, The End of Power, que me fascina, que es un tema mundial, que en el fondo el poder se está dividiendo y que en el fondo cada vez hay más gente con poder. La distribución del poder, yo creo que el grave problema que tiene esto es que justamente lo que fundamentó esta forma de operar en materia económica es también una ideología que ha sometido a los ciudadanos, a las personas a una posición de subalterno del funcionamiento de este sistema. Este modelo no viene acompañado solo, o sea, no es solamente un modelo económico coludido, contrario al libre mercado, sino que es una ideología que hace, piensa, entiende cuáles son el rol el resto de los ciudadanos de la población, está al servicio de ellos, están en contra de la reforma laboral porque no quieren ciudadanos opinantes, no quieren personas haciendo huelga, porque no quieren gente deliberando. Yo creo que lo peor de este sistema económico es que es una ideología política y de concepción de la sociedad que es negativa. O sea, esto no se cambia como que solo por cuando uno insiste en la idea, ¿cómo se dice? Por ser perseverante, lo querían decir en sentido negativo. Claro, no solamente con tosudero, decir, no, si esto va a cambiar, no, las cosas cambian en la medida que tú diseñas un modelo distinto. Y yo creo que es necesario en el Estado chileno diseñar un modelo distinto, un modelo en el cual la solidaridad sea el principio del marco regulador o el principio que sustenta la Constitución, donde el Estado tenga un rol a través de entidades reguladoras, que no salga solo un superintendente valiente, sino que hay un mercado que efectivamente, un Estado que haga estudios de mercado, que vea evalúe cuándo están siendo coludidos. Lo que se requiere es que haya más recursos para que los trabajadores puedan en la empresa accionar, las organizaciones de consumidores puedan demandar, que no solamente el señor pida perdón con las manos cruzadas, como rezando en el diario Mercurio el día domingo, sino que además presente una querella si es que él no tenía culpa, porque no tengo por qué dudar. Si es que no tenía culpa, como no tuvo culpa al intentar proteger al señor Caradima, pero plantea un punto que me interesa, que ¿es un modelo que lleva a estas cosas o es una desviación del modelo? Es que yo no puedo pensar que solo aquí haya gente perversa y mala. Yo creo que en Chile hemos avalado la existencia de un modelo en el cual todos nos sometimos voluntaria, forzosamente, incluso quienes formamos parte del gobierno, avalamos este modelo como parte del pacto transicional y no fuimos capaces de cambiarlo por un modelo verdaderamente humano. Es este modelo el que fomenta este tipo de práctica y que la avala con un Estado que es minúsculo para estos efectos. Yo tengo una diferencia bien importante en esto, y es conceptual. Yo creo que la economía libre, con buenas reglas, con transparencia, con libre competencia, con una institucionalidad que funcione, es una máquina de creación, de riqueza, de ideas, de valor. Evidentemente siempre van a haber tramposos, está en nuestra naturaleza, todos somos, como decía Nicanor Parra, un embutido de ángel y demonio. Y eso está en el ser humano, digamos. Ahora, yo creo que este modelo, si lo vamos a llamar así, ha permitido una gran expansión, ¿cierto?, de nuestra economía, ha permitido la reducción de la pobreza. Hoy tiene una sociedad con mayor educación, con muchas mayores capacidades, pero cumplió, creo, un ciclo y está demostrando un cierto agotamiento y creo que debe evolucionar. Y tenemos que evolucionar en la regulación, en la formación de los empresarios, también en la forma en que ellos mismos se representan, a quienes premiamos como empresarios. Creo que también tenemos que empezar a ser mucho más exigentes en eso. Creo, dicho sea de paso, que el Centro de Estudios Públicos en toda esta pasada debe ser salvado. ¿Te fijas? Yo creo que hay que cuidar la institucionalidad, tratar de ligarla, digamos, de los problemas
que familiarmente puedan tener con esa institución, pero yo creo que porque agrega valor y es muy importante. Pero ¿por qué solamente hablas, perdón, de los que tienen poder y cuando nosotros pedimos salvar a la ciudadanía a través de una asamblea constituyente, pedimos el derecho a sindicalización de los trabajadores para salvar a los trabajadores de una absoluta omisión durante largos tiempos? ¿Por qué no se salvan todos y solamente salvamos a los privilegiados? Porque de tu discurso solamente se desprende de proteger Estábamos a discutiendo de una cosa distinta, Laura. Estábamos discutiendo si el problema era el sistema en sí mismo. Es que el sistema le ha dado derechos. Personas que abusan de él. Le ha dado derechos y le estamos exigiendo perdones para una clase y nos olvidamos de todo el resto que durante tiempo no ha tenido Por favor, derecho. está perfectamente la institucionalidad acá, hasta hacer caer y van a venir multas y ojalá tenga una mejor regulación. Estamos hablando, sí, y es la pregunta que hacía Daniel. ¿Esto radica en la lógica y en la naturaleza del libre mercado o se pueden tener, como existen en muchas partes del mundo, mercados abiertos, competitivos, con libre competencia y buena institucionalidad? Yo creo que se puede. Alberto, Alejandro. A ver, yo creo que hay que aclarar, la institucionalidad, lo que ha funcionado es como siempre que algo está enfermo, hay órganos que funcionan y muchas veces el órgano que funciona es para enfermarte más todavía. Lo que ha pasado en el último tiempo no es un logro de la institucionalidad, lo que ha pasado básicamente es que desde el momento que hubo más participación social, la institucionalidad basada en una democracia muy protegida no fue capaz de resistir y empezaron a estallar caso tras caso, y empezaron a aparecer personas que estaban dispuestas a romper los pactos de incapacidad, de silencio, asociados a cada una de estas situaciones. Cada una de estas perversiones tiene gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, pero que no lo denuncia y que de pronto lo denuncia. Y como vimos en la Universidad del Mar, el mismo rector denunciando en un momento y perdiendo su trabajo por esa misma denuncia, empezamos a ver gente que empieza a ir y contar lo que está pasando y aparecen situaciones en las cuales finalmente ya se hace imposible o el Estado se pone un poco más riguroso, pero no nos olvidemos que para cada uno de los casos de colusión se nos dijo desde el mundo político que la próxima vez iba a haber una legislación adecuada para poder condenar los casos de colusión. En el último caso importante, en el caso de los pollos, ¿ya? Se nos dijo, esta es el último caso de colusión y va a haber una institucionalidad adecuada para el próximo caso de colusión. No puede ser que nos encontremos con esto porque resulta que el señor Lagos quitó la pena a las colusiones, porque resulta que, bueno, aquí ya, obvio que es culpa de Lagos, pero también es culpa de todos los que vienen después. Es por él y por todos sus compañeros. Entonces, aquí hay una situación que es estructural. Pero recuerden que la derecha no dio los votos para tipificar de nuevo la colusión, pues. Sí, pero estamos hablando de que es un asunto de todo el sistema político hoy día. O sea, sí. Lagos lo permitió y cambió la ley. Cuando se hizo reponer en el primer gobierno de la presidenta no hubo voto en el Congreso. Y después no hubo voto en el Congreso, pero resulta que ahora tenían voto en el Congreso, se hizo de nuevo. Entonces, ojo, o sea, tengamos claro que aquí esto se puede haber hecho, es una ley más o menos fácil de votar, porque estamos hablando que es un delito que es súper fácil de tipificar y resulta que es simplemente establecer que tiene una pena. Sí, entonces, a ver, yo creo que aquí hay otro factor que es importante. Aquí hay una crisis de la élite. O sea, tan simple como eso. Lo quieren ver positivamente, como ustedes quieran. Lo quieren ver como que aquí va a haber un grupo, una nueva élite que va a emerger y controladamente va a derivar esto en una economía de mayor libre mercado. Hasta donde yo entiendo, la crisis de élite ya no suele ser controlable. La élite se rompe y se rompe. Y lo que estamos viendo es la ruptura de la élite. Punto. Y aparece otra. ¿Para dónde va? Obvio que aparece otra. Pero ¿de dónde viene que aparece? Es algo bien difícil de saber. Y por último, ojo, que aquí hay todo un empresariado que se mantiene en la segunda fila diciendo, oye, yo de verdad con estos tipos ni a misa, ¿ya? Y justamente estaban encantados históricamente de ir a misa con ellos, ¿ya? Una reunión con los mates era llegar al cielo, ¿ya? Y muchos de ellos trabajan para grandes empresas del tipo retail, donde ellos ven toda clase de abuso y no hacen nada, y muchos de ellos además apoyaron la ley de pesca desde los empresarios, comillas, medianos, ¿ya? A través del apoyo gigantesco que se le dio de ese empresariado, de ese mundo empresarial a Longueira, por ejemplo. Alejandro, ¿hay competencia o no hay competencia en los mercados en Chile? Bueno, yo creo que hay cada vez más emprendedores, lo que es muy positivo para un país. Hay cada vez gente con más ganas. Hoy día el 50% de los jóvenes más o menos quiere ser emprendedor. Creo que tenemos que hacer un país de emprendimiento, tenemos que hacer un país donde la libre competencia sea el rey, por decirlo así. Eso en la aspiración, pero hoy en Chile, ¿los grandes empresarios son emprendedores o son más bien rentistas?
No puedo hablar de todo, no me gusta, o sea, no me gusta el sistema. Obviamente han pasado casos que uno no concuerda, pero yo he conocido grandes empresarios, o sea, no puedo decir eso porque decir todos de nuevo en la canasta no me parece. Me parece pero que tienen que haber grandes, o sea, son Luxit, me parece que tienen que haber muchas más penas, que de todas maneras esto fue grave, que tienen que haber penas que sean complejas para que nadie tenga ni siquiera la idea de pasar ese camino. Me parece que hay que cambiar todos los incentivos en la empresa. Los incentivos no pueden estar en números en los gerentes, porque pasa que renta un gerente tuyo por llegar al bono al final de año, no sé, a 3 proveedores les deja comprar. Vende la madre por llegar al bono. Yo creo que también ha bajado la calidad moral de la entonces persona. Entonces es terrible la gente que estáis contratando, si eso pasa. El modelo está malo porque genera personas individualistas, egoístas, que solamente están pensando en ganar los bonos y no en el bienestar del país. Estoy de acuerdo si eso pasa, por eso estoy de acuerdo que eso pasa, pero también hay otro mundo que es bueno que conozcamos, y un mundo de las empresas bello, un mundo de emprendimiento y un mundo de gente con un montón de valores que en verdad sería bueno que lo conozcan para entender que sí está pasando. Quizá todavía no son la gran élite en el fondo empresarial de Chile ni están liderando los grandes, porque va a ser súper distinto cuando ellos lleguen. Y los hijos de muchos empresarios están tratando también de estar más en este mundo, de entender que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Yo creo que hay mucha gente, obviamente falta mucho, y son personas totalmente distintas, que vienen con un montón de valores y que quieren hacer empresas tremendamente político, ni ningún hijo de empresario forme cosas nuevas. Yo esperaría que la empresa estuviera formada de otros valores. A mí me pasa que yo concuerdo contigo, yo soy también confiada, Alejandra, y creo que la nueva generación, uno tiene que tener esperanza en que algo va a cambiar con todo esto. ¿Sí? En eso estoy de acuerdo contigo. Está cambiando, en verdad. Pero solamente, si es más de lo mismo, renovado, con otros formatos. Yo estoy feliz cuando escucho a la nueva derecha hablando de... y son capaces de transparentar. Dice, mira, yo creo en la economía libre mercado dura, pero soy progresista, el tema moral. Me parece a mí que la transparencia es un gran valor. Cuando la gente es capaz de decir lo que uno es y lo dice sin problemas de enfrentarse. Como cuando uno dice, yo milito en tal partido, yo soy así, me parece que eso es súper valiente y yo creo en eso. De verdad que creo que la confianza es fundamental en este momento que estamos viviendo. Yo confío en ti como confío en el esfuerzo que hace la Michelle Bachelet todos los días por llevar adelante su gobierno. Uno tiene confianza en ciertas cosas y yo estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me carga es este doble estándar de decir, no, mira, el libre mercado ya es un prototipo. Y es mentira, el decálogo de principios que nos venden la mayor parte de los empresarios hoy día en Chile. No estoy hablando de los pequeños empresarios, estoy hablando de los empresarios fuertes, duros. Han estado involucrados por vinculación con la política, el caso Luxi, el caso Angelini, con el tema de la pesca, que es horroroso. Se acaba de dictar otro decreto más que nuevamente limita licitación de especies determinadas. El gobierno por Laura, eso ya no es culpa del empresario. Bien, pero perdóname, en el tema de la ley de pesca... El decreto que acaba de dictar el gobierno se tendrá que hacer cargo. Está bien, ¿no? Lo que te quiero decir es cómo operan los grupos a propósito del tema del funcionamiento de estas empresas, cómo actúan. Yo no me atrevo a decir coludido, eso sería una injuria, pero también cómo operan los grandes intereses en Chile sin transparentar. Yo creo que tenemos que ir a la pausa. Muy breve. Es distinto, y en eso podemos estar de acuerdo, donde pueden haber ciertas características de una cultura empresarial que no nos gusta, que es muy homogénea, que estudia en los mismos colegios, que es un circuito cerrado, que no comprende el valor de la diversidad, que a la medida que se hizo grande le dejó de gustar la libre competencia. ¿Te fijas? Pero distinguirlo de eso respecto del sistema. Y lo segundo, brevemente, respecto a la institucionalidad. Aquí hubo una evolución positiva respecto a la institucionalidad, pero libre competencia. Efectivamente, era un delito la corrupción y lo dejó de ser. Ahora, también es cierto de que no tuvo ninguna aplicación práctica previamente. La delación compensada ha demostrado ser, no en Chile, en el mundo, el mejor remedio para poder descubrir y desmantelar carteles. Faltan multas proporcionales a las utilidades o beneficios que tuvieron las empresas cuando se corrupieron, por supuesto. Pena de cárcel, algunos creemos de que es una buena idea, una discusión en el mundo, pero evidentemente el proyecto de ley que está en el Congreso hoy día, aunque sea por una... Delación compensada para el segundo, ¿te parece bien? Que corra. Y delación compensada para el segundo, cuando pero y para el tercero. Vamos a la pausa, ciudadanos de CNE Chile, ya estamos de vuelta.